nos, nos habíamos quedado con esta parte, en la parte de los seres vivos, planeta, la parte de toda de biodiversidad. Entonces, obviamente, esta es una de las partes donde le ponen mucho énfasis en la parte de biología, sobre todo por el problema que estamos enfrentando de esta pérdida de biodiversidad, ¿no? Ya sea, en este caso, fauna, flora, y todos los factores bióticos y abióticos. Entonces estamos perdiendo una gran cantidad de ellos y ya sea por el mismo calentamiento global, sea por la misma acción humana directa, en fin, pero sí lo estamos viviendo. Incluso, eh, pues se ha comentado muy fuerte esta cuestión de que estamos viviendo prácticamente una pues sexta extinción de las especies, ¿no? Entonces, las últimas las hemos tenido a través de lo que fue la caída esta del meteorito aquí en Yucatán y toda esta extinción de dinosaurios, también por glaciaciones o incluso por cuestiones no necesariamente provocadas por el hombre, pero sí, bueno, esta sexta sí es la que está causándose por la acción humana, pero las otras 15, otras 5 fueron causadas básicamente por factores naturales como estos cuestiones medioambientales, cambios climáticos, eh, congelaciones, meteoritos, en fin, ¿no? Incendios, también hubo una época de calor, ¿no? Documentada, entonces también mató a una gran cantidad de especies. Entonces, bueno, cuando hablamos de biodiversidad, entonces estamos hablando de todas estas especies de seres vivos que nos rodean. Entonces hay que acordarnos en esta clasificación que parece ya casi obsoleta, porque ya también hay diferentes formas de mencionarlo, los reinos que tenemos. Entonces, el reino animal como el superior, el reino vegetal, en este caso al mismo tono, pero siempre se le da mayor relevancia al reino animal, y luego el reino fungi, el reino de los hongos, el monera y el protista. Y entonces, obviamente, todo ello es parte de la biodiversidad. Ahora, en este caso, la biodiversidad, hay algunos lugares, por ejemplo, México tiene una de las biodiversidades más complejas, porque es esta combinación de especies lo que lo hace tan interesante. Por ejemplo, hay países cuya biodiversidad pues, es muy limitada, muy simple, por también sus factores físicos, en este caso, algunos países del norte de África, por ejemplo, que tienen prácticamente desiertos, o algunos países europeos que tienen pues bosques, en este caso, pero sobre todo que tienen un tipo de flora y fauna pues muy limitada a también ya la acción humana. Pero, por ejemplo, México tenemos selva, tenemos bosques, tenemos desiertos, tenemos una cantidad de especies que conviven, marinas, en este caso aves, mamíferos, anfibios, impresionante, ¿no? Y obviamente hemos ido también acotando la acción, en este caso, de los animales, en este caso, no estos animales de consumo, sino a los animales, en este caso, a los que se refiere la parte de animales salvajes, silvestres, que andan. Es muy difícil, por ejemplo, que se acerquen a las ciudades, pero ahora con la pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado y las ciudades estuvieron más vacías, pues obviamente había un acercamiento, porque también hemos generado estos círculos terribles de dependencia de algunos animales, como algunos osos en Monterrey, por ejemplo, en la ciudad, que se acercan a la ciudad, pues porque dependen mucho de la comida que se les da en forma ya sea de la basura que dejan la gente que vive cerca de las casas, en fin, ¿no? En los cerros. Entonces, bueno, este es un poco. Ahora, ¿cómo se ha ido perdiendo? Pues sí, se ha ido perdiendo este hábitat, que es donde conviven las especies. Hay una sobreexplotación en este caso muy fuerte por parte de la acción humana,
de los recursos, sobre todo, por ejemplo, la parte de agua, ¿no? La parte de los bosques. Se ha generado una gran tala, por ejemplo, del Amazonas. Hay una deforestación impresionante para quitar madera, convertir eso en zonas ganaderas. Lo que antes era selva se convierte en zonas ganaderas, en fin, ¿no? Y se va perdiendo también los hábitats y las comunidades que hay ahí. Hay también un poco las especies invasoras que vamos viendo. Estas llegan a veces por ejemplo, algunas aves llegan por migración, muchas de ellas también llegan por la parte de los humanos que las pasan. Y hay países, por ejemplo, que tienen unas restricciones muy fuertes porque sus hábitats son muy específicos, como Australia, ¿no? Por ejemplo, algunos países asiáticos, algunos países europeos que cuidan muchísimo que no lleguen especies invasoras, pero a veces luego también la acción humana ha creado, por ejemplo, que para eliminar algunas plagas ponen algunos depredadores y esos depredadores después se vuelven dominantes y generan más problemas que la especie que estaba o la plaga que se tenía, ¿no? Entonces, por ejemplo, las Islas Canarias se llaman Canarias porque hay muchos perros, ¿no? Porque también fue una acción humana la que llevó muchos perros a vivir ahí a esa isla como una especie de atacar a la fauna que estaba ahí para que fuera habitable. Pues la contaminación, hoy lo vemos, ¿no? Aquí en la ciudad. No sé, alguien de usted, Andrea, o José, ustedes viven cerca de donde fue el incendio que hubo ahorita, aquí en la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, que dejó así, todavía huele por acá como a humo, ¿no? ¿No les tocó verlo? A mí por lo menos no. No, a ti Andrea tampoco, ¿no? Tú también no vives al norte de la ciudad, ¿o sí? Pues sí, bueno, es que yo vivo en el estado, no en la ciudad. Ajá, pero sí viste la nube esta enorme que se formó, esta negra, de enorme contaminación. Ah, sí, es así, sí nos toca también. Sí, esto estuvo durísima este incendio y si bien la ciudad estaba un poquito limpia, ahorita se quedó muy contaminada aquí. Duele incluso los ojos, sales y te ven los ojos. Bueno, luego otro de los factores es el cambio climático. El cambio climático tiene toda una polémica porque por un lado, ha habido, en este caso, cambios climáticos anteriores a nuestra época, pero han sido procesos naturales, en este caso, tanto en los dos sentidos, donde ha habido congelamiento extremo o olas de calor extremas. Entonces, obviamente, el calentamiento global que padecemos en este momento se enmarca dentro de un asunto que viene con la cuestión del cuánto cuánto como humanos, como tu humanidad, estamos acelerando en este caso este cambio. Entonces, ese es el punto. No que suceda, sino cómo lo aceleramos, porque es inevitable que suceda, ¿no? Y sucede por ciclos muy diferentes, ciclos en este caso del carbono, del nitrógeno, de la producción de amoníaco, pero ahora nosotros lo hemos ido acelerando y cosas tan simples como el asunto de que por ejemplo, cuando uno se come una hamburguesa, no se da cuenta que, por ejemplo, comerse esa hamburguesa trae una consecuencia de haber contribuido al cambio climático. ¿Cómo? Pues obviamente esa hamburguesa la produce una vaca, esa vaca pues comió pasto, pero cuando come pasto y los fertilizantes, la vaca, en este caso, cuando defeca o cuando está en proceso de digestión, emana una serie de gases que son amoníaco. Esos gases suben rapidísimamente a la atmósfera y comienza un proceso de ir cambiando un proceso que se llama diatermancia de la atmósfera, que es la autorregulación, ¿no? Del calor y todo comienza a modificarse porque están llegando
una cantidad de gases que no se esperaba. Entonces, por ejemplo, un acto como este o otro acto, por ejemplo, como abrir el refrigerador. Cuando abrimos el refrigerador, por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta que para que se congelen las cosas hay unos gases que se llaman fluoroclorocarbono. Y entonces estos gases de clorofluorocarbono son también muy daños y son muy ligeros y suben rapidísimo a la atmósfera y también dañan este proceso de diatermacia junto, en este caso, con algunos otros gases como el amoníaco. Entonces, obviamente vamos contribuyendo a que haya, por ejemplo, un fenómeno, el fenómeno por un lado, el efecto invernadero, de que aumenta el calor de la Tierra. En los últimos 100 años estamos en un proceso de que suba 2 grados y solamente el subir 2 grados a nivel global de la atmósfera, pues es una locura, es muchísimo, ¿no? Entonces, obviamente, estamos en un momento donde el cambio climático puede generar, lo veíamos en las primeras clases de geografía, pues puede generar en este caso sí procesos, por ejemplo, de mayor lluvia, ¿no? De escasez en unos lados, de abundancia en otro, derretimiento de los polos polares, en este caso, el aumento del agua, que al final de todo este proceso lleve a un desequilibrio tal que en algunas partes, por ejemplo, pueda haber congelamientos y por otro lado pueda haber calor extremo, ¿no? Entonces, obviamente, nuestra contribución, la huella de carbono, como se le conoce, al paso que nosotros estamos poniendo al cambio climático, pues cada vez se intensifica más y solamente 2 centímetros, 2 grados que nosotros estamos poniendo, pues es suficiente para generar en este caso muchísimo daño. Otro de los problemas que tiene la biodiversidad y cómo ha ido eliminando, pues también es esta cuestión del crecimiento de la población. Y entonces la población ha ido creciendo de manera, ya no es una manera aritmética. Por ejemplo, en una tabla crecería de manera aritmética así, o sea, lineal, ¿no? Si ponemos acá nosotros los alimentos, en este caso, acá la población, nos daríamos cuenta, por ejemplo, que los alimentos sí crecen así, pero la población crece así, ¿no? Crece de esta manera, crece exponencialmente. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Ha ido creándose este factor de choque de las crisis que vivimos, por ejemplo, de algunos alimentos, pero sobre todo esta cuestión de el abuso de los recursos que tenemos para mantener esta población. Y entonces esto, por ejemplo, como veíamos también en la cuestión de genética y todo ello, de generar que las expectativas de vida lleguen a 120, 150, 200 años, ¿no? Que lleguemos a vivir todos esos años. Entonces, y al mismo crecimiento, pues eso va a ser que la Tierra pues sufra, se conoce como estrés climático, ¿no? Es decir, que tenga una necesidad de estar manteniendo a una sobrepoblación en aras de su propia biodiversidad, ¿no? En aras de todo ello. Otra cosa que ataca, en este caso, y va dañando la biodiversidad, pues es el comercio ilegal de especies. Entonces, por ejemplo, hay especies que se les conoce de una manera hasta malsanas, como exóticas, que se vuelven muy caras. Y entonces hay un tráfico incesante de estas especies. Por ejemplo, allá en Guatemala es el quetzal, ¿no? Ana, la especie que se trafica muchísimo. Acá, por ejemplo, hay iguanas, iguanas, pumas, ¿no? Jaguares. Pero allá, ¿qué es lo que más qué especies más se explotan? Loros y guacamayas Loros y y monos guacamayas. arañas. Monos arañas, claro. Estos que se pusieron muy de moda, ¿no? Y de tenerlos como mascota, los monos araña, pero mucha gente los tiene cuando son pequeñitos y todo, y luego ya resulta que se ponen, cuando entran en la parte de la pubertad y todo, se ponen muy agresivos, y entonces, bueno, ya los tienen que o vender o sacrificar y todo, porque no pueden vivir, pero sí hay un tráfico de estas especies
de loros y guacamayas muy, muy, muy fuerte. Y luego, pues tenemos la extinción de las especies. Y entonces, en la extinción de las especies también ha sido todo un tema, porque cada año se incrementa, es decir, cada año mueren y se eliminan una cantidad impresionante de especies, pero no nada más de mamíferos, anfibios, ¿no? En este caso, que uno diría, bueno, son más evidentes los grandes mamíferos, ¿no? Como los elefantes, los leones, no, también estamos teniendo ahorita un pequeño apocalipsis, ¿no? Y digo pequeño por el tamaño de las especies, es de los insectos. Entonces, nosotros podemos pensar que hay miles y miles y millones de insectos, pero no, también los, todos los gases que tenemos, la parte esta de los insecticidas y algunos gases antiplagas que se están elaborando, que son muy agresivos, están eliminando a los insectos y hay una evidencia muy fuerte de que una de las especies que es que beneficia mucho al humano, que son en este caso las abejas, por ejemplo, están sufriendo una baja, no nada más de que están muriendo más rápido o que mueran, ¿no? Sino que tampoco están haciendo las suficientes, en este caso, sus panales o sus lugares de desarrollo, pues también están siendo atacados y entonces también no están haciendo. Entonces, se ha estudiado mucho y se ha hablado acerca de este apocalipsis de las abejas. Entonces se piensa que si las abejas dejan de existir, si se acaban, pues la humanidad no tendría más de 50 años como límite de vida, ¿no? Es decir, no podría durar más de 50 años. ¿Por qué? Porque las abejas no nada más es la cuestión de la miel, es la parte de la polinización, ¿no? Entonces, obviamente, la especie humana, que se piensa siempre como la creadora de todo, obviamente pone en riesgo, en este caso, estos procesos de polinización y de que las especies, en este caso, eh, de plantas, en este caso de cultivos aquí, de árboles y todo, pues entren en procesos también de peligro. Y por lo tanto, todos los ciclos de carbono, de nitrógeno y de oxígeno también entran en periodos bastante de crisis. ¿No han visto ustedes alguna vez una película que se llama Interestelar? Es una película que es muy, muy, muy famosa. ¿Alguien la ha visto, esta película, Interestelar? ¿Tú, Ah, Ana? yo sí. ¿Sí te acuerdas? Y te acuerdas cómo el problema que tiene la Tierra es que se ha perdido el oxígeno, ¿no? O sea que ya no tienen oxígeno y que hay unas oleadas así como de tierra y todo, pero el oxígeno prácticamente se está acabando. Entonces, un poco la tesis de la película es esto, ¿no? Que se han ido acabando las especies, en este caso, para generar o que rompen los ciclos de carbono o de oxígeno o de nitrógeno. Y entonces la gente tiene que migrar en una nave espacial y todo, bueno, pero eso ya esa es la parte que no sé si estaríamos o podríamos llegar a ello, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario con este tema, Andrea? Ana, ¿no? ¿Ninguno? Perfecto. Ok, entonces, ¿cuáles son las especies que tenemos en peligro de extinción? Les digo, no nada más es aquí en esta lista, enmarcamos como que los grandes mamíferos o algunos de los anfibios también grandes, pero también no hay que dejar en cuenta que tenemos prácticamente a los insectos que están sufriendo este apocalipsis, ¿no? Entonces, un poco lo que vemos aquí, los que están en azul son los que suelen venir en la pregunta del examen como más recurrente. Entonces, por ejemplo, tenemos como especies a las abejas en primer lugar, el lince ibérico. Vamos a ver los que tenemos en azul, que son los que más preguntan. El oso pardo, el lobo ibérico, la ballena azul, está el ser vivo más grande en la Tierra, ¿no? Las vaquitas marinas, que ya prácticamente tenemos como cuatro o cinco quedan por ahí, si es que existen.
el lobo gris mexicano que solamente existe ya en cautiverio, es decir, se tienen algunos zoológicos, el antílope aquí en esta primera lista, vamos a ver acá arriba, ajá, y aquí el quetzal, en este caso de allá de Guatemala, de la parte de donde es originario, ¿no? El leopardo de las nieves, que es muy raro verlo, está allá en los Himalayas, ¿no? Es muy raro verlo. Y se han hecho incluso películas sobre la búsqueda y la reproducción y de cómo tratar de cuidarlo, pero es muy codiciado por algunas comunidades su piel, entonces por eso también está en peligro de extinción. El ajolote, ya ven que aquí en la Ciudad de México crearon el centro de los ajolotes, tenemos un centro ahora donde se van y se los pueden ver ahí, o en Xochimilco también ahí hay un centro para reproducción porque también está en proceso de extinción, y el antílope saiga, bueno, que lo habíamos visto. Entonces, estos son los azules, son los que más piden. Por ejemplo, rinoceronte blanco y negro ya prácticamente ya no existen, es decir, ya ni siquiera están en peligro de extinción, ya no existen, ya no hay. Y, ¿ustedes qué pensarían, por ejemplo, cómo podrían en un momento evitar? ¿Qué dos cosas podrían hacer ustedes para evitar que, por ejemplo, los animales estos quedaran extintos? ¿Qué se te ocurre, por ejemplo, Ana? Tú que vas para veterinaria. ¿Qué cosa, perdón? ¿Perdón? ¿No te escuchamos? No, no es que se está trabando. Ajá. ¿Cuál fue la pregunta? Esto, ¿de qué medidas harías tú para evitar que estas especies quedaran en extinción, o sea, que desaparecieran? Sería la regulación de ventas, por ejemplo, fincas o cosas así, Ujú, ujú. que sean como áreas protegidas también y que aumente la captura de, ¿cómo se llama? Los poachers, los Ajá, cazadores los furtivos. cazadores, ajá. Sí, 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 efectivamente. Eso sería ahí. De hecho, se ha estado como tratando de hacer. Entonces, hay algunos, por ejemplo, en África, donde hay selvas y todo esto, se ha tratado de regular mucho ese asunto, pero siempre estos cazadores furtivos siempre están ahí apoyados por comunidades que viven del dinero de ellos, ¿no? O sea, van, les venden, les hacen como tours para poder llegar ahí a los animales. Eso sería uno. Hay una propuesta, por ejemplo, que es un poco, ya no es tan loca porque ya lo hemos visto, pero por ejemplo, de crear estos clones de animales, ¿no? Entonces, se ha ido trabajando eso. No, les digo que ya no está tan loca la idea, sino ahora ya es puede ser incluso muy una opción de reproducir algunos animales a través de la clonación, pues para que pues queden ahí y se vayan reproduciendo. Pero tampoco la clonación es tan fácil, es decir, no es meter en un tubo de ensayo unos gametos para que luego salga la especie. No, o sea, es muchísimo más complicado que ello, ¿no? Necesitamos otra especie, en fin, una serie de elementos más complicados. Pero bueno, estos son, ojo, los de azul son los que más nos preguntan ahí en el examen, entonces hay que tenerlos, ¿no? Y si hay algunos animales, por ejemplo, los guacamayos, ¿no? Que son impresionantes, las águilas, ¿no? Que tenemos aquí, el tapir, el ocelote, que es una especie de como gato salvaje, ¿no? Los orangutanes de Sumatra, que les han quitado el medio ambiente, son estos naranjas. Hay un video de uno donde pasa la máquina y el orangután se sube a la máquina para tratar de evitar que se depreden ahí su medio ambiente, en fin, ¿no? Muy bien, entonces son estos.
¿Mm? Y luego tenemos esta parte, es la parte de ecología. Y entonces, una consecuencia de todos estos procesos de deforestación, aniquilación, inundación del medio ambiente, han traído este concepto que antes se utilizaba solamente como un referente o una rama de la biología donde se estudiaba en este caso el entorno del medio ambiente y un poco se revisaba cómo convivían las especies, cómo era la biodiversidad, ¿no? El ecosistema y todo ello. Sin embargo, obviamente, ahora la biología pues tiene conceptos muchísimo más amplios, es decir, no solamente estamos hablando de esta rama de estudio de la biología, sino que ha sido tomada como una bandera en muchos niveles, a nivel político, por ejemplo, a nivel político, a nivel de discusiones en paneles, por ejemplo, de la ONU y todo ello, de cómo, en este caso, cómo llevar a cabo procesos donde, si bien continúe la industrialización, continúe en este caso el aumento de población, continúe el aumento, por ejemplo, de los pastizales o de recursos naturales, cómo convivir con esos puntos, ajá, cómo convivir esos al mismo tiempo con un equilibrio, ¿no? Eso sería básicamente lo que ahora significa la palabra y a dónde ha ido mutando. Entonces, incluso hay partidos que se llaman partidos ecologistas, que no tienen nada de ello, ¿no? Son partidos que no tienen absolutamente nada de ecologistas. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que reconocer aquí, y esto es muy, muy importante, también es una parte muy importante del su examen, cómo conviven en este caso los diferentes conceptos. Entonces, vamos a poner aquí la imagen. Entonces nosotros por un lado tenemos la definición de ecosistema, que es esta relación en este caso de los seres vivos, ¿no? En este caso, en un medio ambiente. Y ese ecosistema va a tener dos tipos de relaciones. Los biotopos, que son en este caso los ciclos en este caso de elementos como el carbono, la lluvia, el hidrógeno, el oxígeno, que se dan de manera en este caso también natural, ¿no? Que están aquí y tenemos la biocenosis, que son también los ciclos, en este caso que se dan, pero entre los seres vivos, en este caso los depredadores, los consumidores primarios, en este caso los secundarios, ¿no? Y todo ello, o los consumidores de oxígeno, los productores de dióxido de carbono, en fin, ¿no? Todo ello. Entonces, biotopo es cuando estamos hablando de los ciclos, ajá, pero de los elementos en este caso no bióticos, y biocenosis, es cuando estamos hablando de los elementos puramente, en este caso, vivos, ¿no? De los factores bióticos. Entonces, ojo, porque también esta clásica es pregunta de examen, ¿no? Los biotopos y la biocenosis. Muy bien. Y en este caso, nosotros un poco revisamos aquí, esto creo que lo conocemos mucho mejor, en el sentido de saber cuáles son los bióticos y cuáles son los abióticos. Entonces, obviamente los bióticos son los elementos pues, vivos, ¿m? Plantas, hongos, animales, en este caso células, en fin, y todo ello. Y obviamente estos empiezan a entrar en un ambiente, pues se empiezan a encontrar prácticamente con los factores abióticos, que son, en este caso, el agua, el oxígeno, el hidrógeno, la luz, ¿no? El calor, en fin, y van conviviendo. Entonces, obviamente, aunque aquí al parecer, aquí la gráfica, si se fijan, aquí está al revés, ¿no? Obviamente ahí hay un error en este caso, en esta gráfica. Pero esto también viene a dar cuenta de que pues estamos en relacionándonos constantemente de estos dos ciclos, de estos dos factores, y obviamente pues la dependencia que tengamos también depende de los medios o de las necesidades de cada una de las especies.
Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos estos biotopos en la cuestión de los ciclos, en este caso, no bióticos o abióticos, nos encontramos, por ejemplo, con el ciclo de carbono. Entonces, el ciclo de carbono, pues, es uno de los que conocemos muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque obviamente nosotros estamos diseñados con base al carbono, ¿no? Y tenemos una química, la química del carbono, y tenemos el ciclo de carbono, y es donde se relaciona esto, es decir, cómo pasa el CO2, ¿no? El dióxido de carbono, a cómo convertirse en oxígeno y luego el oxígeno convertirse en CO2 para luego en oxígeno. Entonces, obviamente, este es como uno de los ciclos más interesantes que tenemos. Por ejemplo, el carbono orgánico que se da a través de esta madera, ¿no? Estos animales que se entierran, o la madera, los árboles, la fauna, en este caso y flora, que va quedando. Eso obviamente al quedarse como desecho, pues también van a empezar a producir otro tipo de elementos, en este caso como nitrógeno, ¿no? Que es esta descomposición o otro tipo de bacterias. Y entonces, obviamente, cuando nosotros, por ejemplo, respiramos el oxígeno, nosotros exhalamos, en este caso, dióxido de carbono. Y ese a su vez, cuando pasa por las plantas a través del proceso de fotosíntesis lo convierten en oxígeno. Y entonces, obviamente, estamos en este ciclo donde vamos generando esta cuestión de oxígeno, dióxido de carbono y todo. Y también tenemos, en este caso, mucho de la cuestión de cómo se altera a través de los humos, que no son humos naturales, por ejemplo, los humos de las fábricas y todo ello que contaminan y que van quitándole, en este caso, calidad a este ciclo y también le van quitando calidad a las plantas, ¿no? A los árboles que hacen fotosíntesis. Entonces, obviamente, también el calor extremo puede llevar a alterar la calidad de la fotosíntesis. O sea, son ciclos bastante regulados, son en este caso reacciones químicas y que también se tiene muy estudiado, pero sobre todo esta cuestión de un proceso, un contaminante en cualquiera de los pasos aquí, pues puede alterar prácticamente toda la serie. El del nitrógeno también es este aprovechamiento de los organismos que se encuentran en la Tierra, que, por ejemplo, los animales, los árboles, se integran en este caso a la Tierra, pero prácticamente esta parte de los elementos que quedan se descomponen en bacterias y esto alimenta prácticamente la parte de las bacterias a que se vuelvan tanto eh, como abono, ¿sí? Para que vuelvan a surgir nuevas plantas, para que vuelvan a servir de alimento a otros especies, en este caso animales, y en fin, y vayan regresando. Y hay un número grande de bacterias, las bacterias que están también abajo de la tierra, pues es como la flora bacteriana que tenemos nosotros en el estómago, que no nos damos cuenta que ahí la tenemos y es la que regula prácticamente también nuestra relación, en este caso con nuestros alimentos, con lo que comemos, incluso la forma, la calidad de los neurotransmisores que tenemos se da a través de las bacterias, ¿no? De esta flora bacteriana. Y si comemos muy ácido o muy, no sé, con elementos que atacan directamente a la flora bacteriana, pues producimos, no sé, producimos úlceras, ¿no? Problemas cognitivos y todo. Entonces, obviamente lo mismo sucede en la Tierra con el nitrógeno. No, recuerden que el nitrógeno tiene un olor, es el olor de la putrefacción, es muy interesante. Y no, la naturaleza en ese sentido no desperdicia nada. O sea, lo integra, ¿no? O sea, se muere el animal o el árbol cae, pues se integra, ¿no? Las bacterias lo descomponen para sacar nutrientes de nueva cuenta, ¿no? Entonces, ese es el ciclo del nitrógeno, básicamente los nutrientes de la tierra. Y el ciclo del agua, que se lo entendemos también muy bien, esta cuestión de cómo se va dando a través de el ciclo de la evaporación del agua, de ríos, manantiales, mares, en fin, se condensa en la parte de las nubes. Hay una separación aquí muy interesante también de las sales,
¿no? Hay un proceso de la sal, en este caso que pesas, queda abajo, ¿no? Y luego cuando cae la lluvia, en este caso por eso podemos consumir esta lluvia, cuando obviamente si no ha pasado también por dos factores, si no pasa por la contaminación. Por ejemplo, cuando llueve aquí a la Ciudad de México o en ciudades muy contaminadas, se crea este fenómeno de la lluvia ácida, ¿no? ¿Por qué? Porque la lluvia atraviesa todos estos gases contaminantes, obviamente, pues la calidad del agua se contamina. Y luego cuando cae a la tierra, pues viene el proceso de filtración y en el proceso de filtración, ¿no? Cuando se está filtrando, pues obviamente se va limpiando y se va incluso enriqueciendo y luego regresa. Entonces, obviamente este ciclo que es como un ciclo del cual depende la humanidad de manera considerable, pues porque sin agua no podemos prácticamente estar. Bueno, ahora se ha tratado de regular el asunto de filtrar el agua de mar, ¿no? Porque esto es lo que le llamamos el agua dulce o en los mantos freáticos que están aquí abajo, y entonces ahora se ha tratado de regular para generar este asunto de filtrar el agua de mar. Entonces hay países como por ejemplo Israel, que pues vive en un desierto prácticamente, ¿no? Que está en un desierto y que tiene muchísimos, bueno, tiene un mar enfrente, ha comenzado a hacer esto, sí, ha comenzado a, en este caso, desalinizar, en este caso el agua, y pasar este mismo proceso hacerlo prácticamente en una planta para poder después ya llevarlo, esa agua, llevarla a su población. Entonces, obviamente, esto genera una expectativa de tener como agua perpetua, ¿no? Es decir, tener agua todo el tiempo, que es falso. Esto no sería, no es así, no es que vayamos a tener agua de por vida, ¿no? Con estos procesos de desalinización y de agarrar y generar el agua de consumo humano a través de ello. Porque estos ciclos también, pues, dependen, por ejemplo, aquí las montañas, ¿no? Los ríos y todo lo que conlleva. Y eso, pues, no lo podemos suplir con la mayor máquina de desalinización y de producción de agua potable, pues solamente sería para uso humano, ¿no? Y obviamente esos ciclos pues también están en un proceso de desregularización. Antes, por ejemplo, la lluvia, cuando había los ciclos de lluvia eran muy fijos, hasta hace unos 20 años, 20 10 años, todavía eran muy, muy, muy básicos de que decías tal día llueve y tal día llovía, ¿no? O va a llover tanto, o se pronosticaban cuál iba a ser, en este caso los mililitros de agua que caían por región y todo eso. Bueno, esos cálculos han quedado ya muy rebasados. Entonces ahora estamos como padeciendo estas sequías, por ejemplo, en el norte del país hay unas sequías impresionantes y se viene una sequía para la Ciudad de México en estos días, bueno, en estos días, en este año, muy fuerte, ¿no? Ya la han anunciado que viene muy, muy fuertes y entonces, pues sí, va a ser un poco complicado y se debe a esto, a esta desregulación, ¿no? En este caso, y hay lugares donde no llueve mucho y el medio ambiente estaba ya muy adaptado a esto y ahora llueve a cantidades, ¿no? Llueve a cántaros también por esta desregularización que hay por parte de la determancia atmosférica. Muy bien, y luego tenemos otro ciclo, el ciclo biótico, en este caso, donde tenemos las cadenas alimentarias. Las cadenas alimentarias se dan a través de este proceso que ya conocemos, ¿no? De la planta reproductor, ¿no? Un consumidor primario, un consumidor secundario, un consumidor terciario y un depredador, en este caso. La cuestión es quién se lleva la energía, todo esto, o sea, cuánta energía se consume en este caso de cada uno. Este tiene una energía de uno, este de 3, este de 5. Entonces, así se va sumando hasta que el depredador final, en este caso, obtenga toda la energía calorífica que se genera en este proceso.
Entonces, eso también, esos ciclos también son muy estudiados, se han estudiado mucho, y pues si bien no se han, sí hay evidencia de desregularización por el cambio de las especies, pues la cuestión es que el ser humano, por ejemplo, el ser humano es el mayor depredador en este caso, y es el que básicamente se lleva pues toda la carga calorífica de estos ciclos, ¿no? Es la que termina consumiéndose todo ello. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta tabla. Entonces, vean las calorías que se va llevando cada uno, ¿no? En, o bueno, si es alta, en este caso, la cantidad que consume el gran depredador en el sentido de todos los nutrientes que pudiera tener, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que se le conoce como la energía o biomasa, ¿no? Que vamos a ir teniendo y que vamos a ir absorbiendo. Entonces, por ejemplo, esto de que cuando nosotros decimos, bueno, es que te comes una hamburguesa y cómo contribuyes al calentamiento global, bueno, pues porque traes todo esto atrás, ¿no? Las bacterias que están, el pasto, los insectos que han dejado aquí también o que han muerto y han quedado aquí como parte del abono, luego la vaca que come este pasto, ¿no? Y a su vez luego llega a nosotros en forma de carne y luego nosotros la consumimos, y, bueno, en fin, ¿no? Todo este ciclo energético es bastante complejo. Entonces, obviamente, aquí la idea de el depredador, en este caso mayor, en este caso es el que se va a llevar, en este caso, el mayor número de calorías, que no de biomasa, sino de calorías. ¿Y cuáles son los ecosistemas en este caso que tenemos? Nosotros vamos a tener, en este caso, lo vemos, el ecosistema aéreo, en este caso para las aves, el terrestre, ¿no? El acuático. En este caso, el que es más complejo es el acuático. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener diferentes especies ahí conviviendo, ¿no? Vamos a tener especies que van a estar desde algunos seres muy complejos, muy complejos como la ballena, ¿no? Azul, o algunos muy leves como es el plancton, pero el plancton es prácticamente la comida, ¿no? De estas ballenas. Uno pensaría que las ballenas azules, ¿no? O se pensaba que se comían a los peces chicos y todo ese asunto, como dice el dicho este del pez grande se come al pez chico. No, en realidad se come, ¿no? Al plancton, ¿no? Y ahí se genera prácticamente también otro tipo de ecosistema. Muy bien. Y aquí en el otro tema, la genética, ¿cómo relacionamos estos dos? Bueno, pues obviamente vamos viendo y ya hemos tenido muchos estudios ahora a la fecha de cómo ha ido cambiando, por ejemplo, los comportamientos, las migraciones, los mismos animales, cómo la evolución ha ido trayendo nuevas funciones, en este caso para algunas especies. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, estas películas, en este caso, por ejemplo, como estas de los dinosaurios, o va uno a los museos y ve estos grandes monstruos ahí enormes, sus huesos y todo. Y entonces de repente darnos cuenta que todo eso evolucionó en una línea de especies a lo que hoy son las gallinas o las aves, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ver un megadinosaurio, ¿no? Ver que eso, ¿no? Cambió a una ave. Y que ahora las aves, en este caso, son las herederas de estos grandes dinosaurios, ¿no? De estos, por ejemplo, este T-Rex, ¿no? Ahí. Entonces, obviamente, ¿cómo se dan estos procesos de cambio? Si bien tenemos procesos climáticos, geográficos, accidentes en este caso, que salen fuera del dominio de las mismas especies, el factor básico del cambio es este, ¿no? Son los genes.
Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos todo un cromosoma y aquí es donde se va a contener toda la información de la evolución, de los procesos de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de hacia dónde vamos. Aquí la alteración de estos elementos es lo que nos lleva también a pensar, por ejemplo, que nuestra expectativa de vida pueda cambiar de 85 a 150 años en dos, tres generaciones, en fin, ¿no? Entonces, o que de una manera más, digamos, más distópica, generar, por ejemplo, seres humanos que no tengan lo que se considera o consideran algunos, que no tenga fallas, ¿no? Por ejemplo, hacer seres humanos perfectos según una ideología, según el pensamiento, según en este caso un proceso ahí eh, un poco totalitario, ¿no? De generar esto. Entonces, toda la alteración que nosotros tengamos aquí de los genes es como el gran cambio. Y de hecho, por ejemplo, los genes, durante mucho tiempo se pensó que eran como los grandes, en realidad eran los grandes eh, seres vivos, independientes, así como si fueran personas que en realidad utilizaban a los humanos ahí para reproducirse. Y de ahí, de esto, científico, Pedro Jenkins, hizo una analogía sobre cómo se procesa la información de los genes y cómo se procesa la información, en este caso, culturalmente, y de ahí salió la palabra meme, ¿no? Es decir, una reproducción de ideas, de conceptos, y que se va reproduciendo, reproduciendo hasta generar una vida propia, ¿no? Entonces, o unos elementos propios. Entonces, básicamente se ha pensado en cómo utilizar esta información, cómo aplicar esta información genética, no para hacer estos sueños ahí totalitarios del ser perfecto que dure toda la vida, no, sino para poder, en este caso, mantener, en este caso, el equilibrio de la vida en un sentido ecológico, en un sentido donde las especies pues puedan convivir, no tengamos estos procesos de extinción de especies, donde haya, por ejemplo, haya mayor población, pero pues también haya mayor número de alimentos, en fin, todo eso, ¿no? Entonces sí, esa es la parte como más compleja y que se lleva y que hacen los genetistas, ¿no? Entonces, obviamente, esto es su área de trabajo. Entonces, en este caso, la genética, para entender a los genetistas tenemos que irnos hasta el siglo XIX y remitirnos ahí con un monje francés que va a estudiar, en este caso, viendo los chícharos y después en el siglo XX lo van a reproducir con moscas, ver cómo iban cambiando las especies. Entonces va a llegar en este caso Gregorio Mendel, que a través de los chícharos va a observar, ¿no? Cómo van cambiando generación de generación para, en este caso, generar, ya sea, en este caso, lo que él llama caracteres dominantes y caracteres recesivos, ¿no? Y entonces creo que esto lo conocen ustedes mucho mejor, ¿no? En este caso. Y lo de la primera, segunda y tercera ley de Mendel. ¿Tú cómo andas en la parte de genética, Andrea? Qué tanto has profundizado en esta área? Pues esa parte realmente no, o sea, se me da bien, sí, sí le entiendo. Entiendes muy bien. ¿Y tú, Ana, qué tal? ¿Cómo andas con eso? Sí, sí, lo entiendo bien. Ajá. Y es que de hecho, estas siempre como causan más polémicas, ¿no? En este caso, cuando vemos, por ejemplo, cuál es el carácter recesivo y el dominante, en este caso, este es el dominante y este es el recesivo. Y obviamente siempre la nomenclatura, pues es ponerle al dominante las A mayúsculas, que significa que es mayor, y el recesivo, en este caso aquí. ¿Tú a quién te pareces más, Carlos, a tu papá o a tu mamá? Pues siempre me dicen que me parezco más a mi papá. ¿Mm? ¿Y tus hermanos? Mi hermano, pues, ay,
Dicen que se parece más a mi mamá. A tu mamá, entonces ahí como que están divididos, ¿no? En este caso. Entonces, aquí la primera ley está, ¿no? Cuando se cruzan dos variedades, en este caso, de individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales, ¿no? Entonces, híbrido, de hecho, la palabra es esto, ¿no? La unión de dos. Ujú. Cuando unimos dos, en este caso, dos razas, o cuando estamos uniendo en este caso dos elementos diferentes, eso significa la palabra híbrido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un dominante y un recesivo, y entonces la primera generación va a tener un elemento dominante y un elemento en este caso recesivo. Pero la segunda ley, en este caso, cuando ya tenemos diferentes especies, por ejemplo, tenemos un recesivo, tenemos un dominante y tenemos dos híbridos, en este caso, la generación que nos va a dar, pues va a ser ya diferente. Entonces, cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, se obtienen semillas amarillas y verdes en la proporción 3:1, ¿no? Todas las amarillas, en este caso dominantes, van a ser más fuertes, por eso son dominantes, que en este caso el grupo recesivo puro, ¿no? El grupo recesivo puro va a quedar uno, este va a quedar uno, pero aquí vamos a tener en este caso dos genes, en este caso dominantes. Y luego ya la tercera ley es cuando se van a cruzar entre estos, ajá, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener aquí, cuando se cruzan plantas de diferentes características híbridos, cuyo genotipo, por ejemplo, AA, se originan cuatro tipos distintos que se combinan de todas formas posibles. En total se obtienen 16 genotipos posibles. Entonces, esta es como la tabla, digamos, clásica de tener aquí los dominantes, o sea, es hacer esta un poco la misma, la variación aquí, la siguiente, aquí, de 4 en 4, ¿no? Dominante, en este caso, dos híbridos con recesivo y un recesivo total. Luego el tercer grupo, ¿no? Con un recesivo, un híbrido y aquí ya cambia, aquí ya tenemos los recesivos y luego vamos a tener el último grupo con los cuatro recesivos, es decir, queda un tanto como esta, pero abierta, es decir, esta se va con esta con esta con esta y esta con esta, ¿no? Entonces, esto de los genes en el examen les preguntan, no les ponen los chícharos, no les ponen esto, sino les preguntan en sí las leyes, ¿no? Ya saben, les ponen las cuatro definiciones y ustedes deben de determinar cuál es la primera, la segunda y la tercera. Ujú. Eso es parte del examen. Entonces, no es tan difícil para ustedes si la manejan bien, ¿no? Si ya lo entienden, entonces creo que no sería mayor problema para ustedes esta pregunta, ¿no? Muy bien, bueno, entonces si quieren nos quedamos aquí hoy y comenzamos con mañana, vamos ya a la parte de la revolución, la reforma y un poco el porfiriato en la historia de México. ¿Sale? Nos vemos mañana, pasen buena tarde y ya está entonces. Bye, profe. Bye. Gracias, feliz tarde. Igualmente para ti.